Tras la huella del delito. Esa es la película que quería comentar hoy con vosotros. Mi recomendación de cine policíaco para cualquier domingo por la tarde o cualquier sábado por la tarde. Una película que es tributaria y que es hija de French Connection, de las claves de French Connection. Una película que tiene a Eddie Egan, que fue el inspirador de aquella película o de alguna manera la fuente de inspiración, el modelo de personaje que interpretaba Jim Hackman, personaje de Popeye Doyle en Friends Connection. Eddie Egan está aquí, estaba en Friends Connection haciendo como el papel de jefazo, de capitán de la policía que dirigía a Roy Scheider y a Jim Hackman en su investigación. Y aquí repite papel también como un superior del protagonista, que en este caso es Robert Duvall. Pero en el fondo parte de lo que está ocurriendo en la película, parte de lo que se narra en la película está basado en las propias experiencias de Eddie Egan, que además está como consejero técnico en la parte de todo lo que tiene que ver con procedimientos de la policía y demás en la película. Tras la huella del delito, que en realidad se titula Placa 373, no me acordaba de cuál es el número de placa, faltaría más. Placa 373, pues resulta que es una película que vive totalmente a la sombra de Friends Connection, que no es tan buena como Friends Connection, pero sí que tiene muchos temas que son interesantes, que están heredados de alguna manera de lo que fuera en su momento Friends Connection. Y es que realmente la película tiene una clave de fotografía, de utilización del entorno urbano, de utilización del paisaje urbano, que tiene mucho que ver con lo que se hizo en aquella película de William Friedkin. Tiene una especie de subtrama dentro de todo el relato, un planteamiento con el tema puertorriqueño, que de alguna manera entra un poco más tarde en el argumento de la película, pero que, bueno, digamos que le añade una especie de clave de actualidad política de Estados Unidos en ese momento, con un grupo que quiere organizar una revolución en Puerto Rico y demás, un tráfico de armas, etcétera. Pero lo principal es el papel que interpreta Robert Duvall, un policía que pierde su placa, que es suspendido y que, sin embargo, acaba metido en la investigación de la muerte de un antiguo compañero, cuya limpieza parece que está puesta en entredicho. Entra así un poco una vertiente, una subtrama de corrupción dentro del relato y a partir de ahí pues se van sucediendo una serie de escenas de acción que de alguna manera, como digo, viven a la sombra de Friends Connection. Por ejemplo, han hecho una escena en la cual preparado una escena en la cual esta película de 1973 intenta replicar esa persecución que había en el tren durante el día, en el metro, en Friends Connection. Aquí cambian metro por autobús, ruedan durante la noche, se desarrolla durante la noche esa persecución. Es una especie de caza con varios coches a la caza de un autobús que conduce el protagonista con la calle mojada también para potenciar un poco una especie de fotografía urbana y tal de las calles de Nueva York que de alguna manera resulte atractiva para la pantalla. Y es, por decirlo así, el que se supone que debía ser el gran momento de acción de la película. Lo es un momento interesante, pero no está al nivel ni mucho menos de lo que hicieron en Friends Connection. No obstante, la película es entretenida. Robert Duvall sostiene con buenos resultados su personaje. Es un personaje que en algún momento podemos ver casi como inspiración de esos policías corruptos que vemos, por ejemplo, en la serie del policía corrupto que vemos en la serie Gotham, y que de alguna manera representa esa especie de cambio que hubo en los años finales de los 60 y en los años 70 en cuanto a lo que era un protagonista de una serie, de una película, perdón, policíaca y un poco el recambio de protagonistas masculinos en el cine americano. De repente encontramos a un Robert Duvall, que es un Robert Duvall ya bastante con calvicie incipiente, el hombre, bastante calvete, y con su panza. Y a pesar de todo, pues es el protagonista de este vehículo de acción, precisamente una persecución una persecución de ese realismo callejero, de ese realismo urbanita, que se daba en el personaje de Popeye Doyle con Jim Hackman, en Friends Connection, y que aquí se prolonga, digamos, con este otro personaje, utilizando nuevamente el paisaje urbano como parte, como un personaje destacado de la trama. ¿Qué ocurre con la película? Pues que tiene un guión flojo. Y el guión es más flojo que el de Friends Connection. Iba a decir bastante más flojo, pero realmente es que es un guión que no llega a desarrollarse como debería. ¿Por qué?
Pues miren ustedes, porque está intentando servir por un lado a toda esa clave de realismo que habían montado en Fresh Connection, pero además está en contra de ese realismo porque está intentando montar un espectáculo de acción con historia de amor metida con calzador, una historia de amor que coprotagoniza Berna Bloom, que es un personaje que aparece y desaparece de la acción de una manera un tanto absurda. Una historia de amor con el protagonista que realmente no llega a desarrollarse, que son como unas pinceladas que intentan darle un poco de humanidad al personaje principal y que realmente el personaje principal no necesita, como en su momento no lo necesitara en Friends Connection Jim Hackman. No le buscaban un rollete a Jim Hackman para que fuera más humano, más cercano al público y tal. No interesaba, interesaba más la trama policíaca. En este caso eso no se respeta tanto, se mete con calzador esa especie de subtrama romántica y aparte de eso nos encontramos que bueno, la parte, ya digo, de Puerto Rico, que era una parte muy interesante, no llega a desarrollarse plenamente. En parte también porque lo que están buscando es una forma de crear un espectáculo de acción que tenga los elementos estéticos de Friends Connection, algunos elementos narrativos de Friends Connection, pero que en el fondo sea un producto para explotación comercial de Hollywood. Y ahí es donde se pierden un poquito, porque quieres hacer una peli de acción, pero si quieres hacerla buena, esa componente de realismo tiene que ser lo prioritario. No puedes dejarla de lado, no puedes dejarla atrás para dar paso a secuencias espectaculares, como por ejemplo esa secuencia final de tiroteo un tanto absurdo que se produce en el puerto y en la cual pues vemos a uno de los personajes trepando por una torre, no se sabe muy bien a dónde, porque es un personaje que está huyendo y no se huye trepando por una grúa hacia el cielo. Cuando llegues al final de la grúa, tronco, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar al agua o qué? Entonces, un poco absurdo esa situación, ¿no? Y después, pues ya digo, situaciones que están un poco metidas un tanto con calzador, ¿no? Y esa idea del poli que al final se convierte en vengador sin piedad y todo esto, que parece más sacada de una película de Charles Bronson de la época. Ya digo que esta película hace 1973, el tipo de película que hacía Charles Bronson en ese momento, que de una película en la fórmula de Friends Connection. Entonces digamos que hay dos elementos, dos conceptos que se están peleando dentro de la película. O haces un Charles Bronson o haces un Friends Connection, pero tronco, hacer las dos a la vez es un poco complicado, ¿no? Y después se nota que el director, Howard V. Koch, pues no es precisamente William Friedkin. William Friedkin, incluso en su peor película, demuestra tener un dominio de la acción y un concepto visual de cómo tiene que narrarse una película, una secuencia de acción y una película en otras claves, si quieren más dramáticas, de las que carece este director, ¿no? Entonces, ahí se pierde un poco por el campo del absurdo en algunas secuencias que se prolongan innecesariamente y demás. Entonces te encuentras con una especie de sensación agridulce, ¿no? Porque por un lado ves que la película con su protagonista está funcionando bien, pero después te meten estos otros elementos, echas en falta a Friedkin, echas en falta un concepto de, por ejemplo, la utilización que hacían con el sonido en Friends Connection y demás, que era muy buena, y te das cuenta de que lo que estás viendo es una especie de secuestro de la fórmula de Friends Connection para hacerse una película de acción al estilo Hollywood de la época de los años 70, en plan, pues eso, las que hacía el amigo Charles Bronson. Y al final la cosa es un poco ni carne ni pescado. Con todo, sobre 5 estrellas, pues hombre, yo le daría 3 muy a gusto. Es una película entretenida, una película interesante, una película con algunos buenos momentos, una película que utiliza muy bien el paisaje urbano, tanto en exteriores como en interior, y que sobre todo eso, pues me parece que es una película interesante para aficionados al cine de acción y al cine policíaco que se hacía sobre todo en la década de los 70. ¿De acuerdo? Venga, lo dejamos aquí, tampoco hay mucho más que decir. Lo siguiente tenéis que verla. Hasta luego.